Vamos a charlar sobre Pájaros en la boca, que es el cuento que da título al volumen de cuentos. Como disparador trajimos una cita de la misma entrevista de cuando Samantha recibió el premio Juan Rulfo, que dice: la familia es el entorno más cercano que tenemos y cuando lo extraño, lo anormal, lo peligroso se cierne en nuestro círculo más pequeño, todo se vuelve mucho más horroroso. Bueno, esta cita se relaciona mucho con el cuento que vamos a estar analizando, comentando. Para los que no lo leyeron, hagan pausa y léanlo porque es genial y los va a impactar mucho. Y justamente de lo que parte el cuento es esto que menciona la cita, ¿no? Cómo dentro del mundo cotidiano o de un vínculo que podría ser el más normal, como el de un padre con una hija o una hija con una madre, se inserta esto extraño que no solo es raro en el sentido de que nos genera extrañeza, sino que es muy perturbador. Uh-huh. Esto lo digo porque obviamente el cuento no es que narra un hecho irreal, como decíamos antes, no es que tenemos un elemento fantástico, digamos, que nos haga dudar si lo que sucede es sobrenatural o no, pero sí juega con esta nota perturbadora en la descripción de una chica que para vivir come pájaros vivos. Es decir, ese es como... ¿Vivo? O sea, perdón que lo diga así, pero es eso lo que ocurre en el cuento, básicamente. Sara, que es la protagonista, no come otra cosa, precisa pájaros para vivir y los come así, vivitos y coleando. Y obviamente el padre, su familia, tiene que aprender a aceptar esta situación extraña que obviamente los perturba tanto como a los lectores y así se va desarrollando el cuento hasta el punto que, termina como... No digas el final. Bueno, no lo digo. Spoileado. Por ahí luego lo comentamos. Pero sí, comienza el cuento con una familia muy disfuncional. Uh-huh. Ya cuando se abre nos damos cuenta de esto. Si bien no sabemos quiénes son los personajes al principio, hay un narrador masculino uh-huh. Al que lo viene a visitar una mujer. Y arranca cuando llega esta mujer que se llama Silvia y dice: señaló el sillón y obedecí, porque a veces cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace 4 años, sigo siendo un imbécil. O sea, ya como que arranca diciendo, esta familia no está muy bien. Sin embargo, digamos, hasta este punto podría ser una pareja divorciada común y corriente, ¿no? Sí. Que le pasó algo a la hija. Exacto. No sí, o una pareja divorciada que, digamos, no se separó en los mejores términos, uh-huh. pero una pareja divorciada al fin, ¿no? Sí. Y luego entonces ellos van a la casa de la mujer, Silvia, uh-huh. para ver a la hija, Sara. Y ahí es cuando se empieza a marcar como este contraste entre lo normal, digamos, uh-huh. lo cotidiano y lo que está mal en este cuento, que en este caso es la chica. Ahí la narración dice: por fuera de la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando de los balcones del primer piso. Sin embargo, cuando entran a la casa y ven a Sara, ya sabemos que algo está muy fuera de lugar, porque ella está como sentada como de manera muy rígida, uh-huh. No se quiere mover de ahí, tiene las manos siempre en las rodillas. Entonces ya hay como una disonancia entre el afuera y el adentro, ¿no? Es como, la casa se ve así, pero por dentro está pasando esto. Y me hizo pensar como en esta cuestión de las familias que siempre quieren mantener las apariencias de está todo bien, igual. Somos felices, y en realidad... Sí, en realidad están todos como pendiendo de un hilo que está a punto de caerse, y a mí lo que me llama la atención del comienzo del cuento es que el narrador que Schweblin eligió es un poco triste, ¿no? Uh-huh. Un poquito como melancólico. Es como que entiendo como, esta pareja se divorció, pero hay un punto en el que el narrador, es decir, el papá, como que no está completamente bien. No es que fue una separación que lo dejó en un buen lugar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque... como vamos a seguir charlando a lo largo del cuento, hace énfasis en su rutina, ¿no? Que es muy aburrida, en cómo obviamente este hecho la perturba, pero también de alguna manera le da un nuevo sentido, si tiene como algún elemento nuevo, ¿no? Del que preocuparse. Sí, porque siempre va al trabajo, va al supermercado, exacto. Vuelve y se va a dormir. Exacto. Esa es como la rutina. Ya cuando vemos a Sara, uh-huh. Notamos esta cosa extraña y el narrador dice: aunque por ese año ya había terminado las clases, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como esas colegialas porno de las revistas. Raro. O sea, primero. A mí me desconectó completamente como pensar en un padre. Claro, porque... O sea, diciendo eso sobre su hija. Yo de hecho tuve que dar este cuento en el colegio porque estoy dando clases y los chicos se quedaron como...
Esto está chequeado. Esto es real. Esto es real. Y a mí me descolocó muchísimo. Sí, es como que uno no termina de entender por qué miraría a la hija de esta manera, ¿no? Obviamente descoloca por 2 motivos. O sea, por un lado, ¿por qué la chica, si ya terminó las clases, tiene el superpuesto? Y por el otro, ¿por qué el padre, cuando ve a la hija, se acuerda de una colegiala porno? Es decir, tu hija no tiene que evocar esa imagen. Y vemos lo del jumper, además, como que la infantiliza, ¿no? Sí, porque tal uno cual. la ve así como en esta posición de colegiala. Y también, bueno, esto raro de por qué seguís usándolo, como que por un lado me hace pensar como si en ella quiere una estructura, Sí. como todo el tiempo lo mismo, como esto de, bueno, todos los días me tengo que comer un pájaro, todos los días uso el uniforme. Pero también esta cuestión de si actúa de una determinada manera por el divorcio de los padres, Sí. y que actúa quizás de manera infantil. Porque después también va a decir que fue hasta la jaula dando un salto de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. O sea, Tal como cual. que ella es muy aniñada, por ahí también, digamos, algo que le impactó fue esta separación de su familia y como que se quedó en el pasado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, en un momento también se menciona que tiene como un peinado muy Sí, como una cola. colegio, ¿no? Como una cola de caballo, de esas típicas que nos hacían nuestras mamás, que nos tironeaban el pelo. Y está incluso como colorada, ¿no? Como con este color típico de la juventud, digamos, o frescura que tienen más los niños. Y a mí tal cual me hizo pensar en eso, como bueno, quizá quedó mentalmente, ¿no? Al menos en ese momento en el que los padres se separaron y por qué no su manera de procesarlo es comer pájaros en vez de caer, por ejemplo, en una sustancia más peligrosa. Sí, como dice el padre, al menos Tal no cual. es un droga, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego lo otro es este límite entre lo raro y lo tabú Tal cual. de comer un pájaro vivo, ¿no? En realidad todos comemos animales, o bueno, los vegetarianos no, pero todos los que comemos carne comemos animales. Pero lo turbio es que Sara se los come vivos, ¿no? Esa es la cuestión que descoloca. Y resulta hasta casi como ilegal, pero Sí. lo normalizamos. Ahora la cuestión es esto de, bueno, ¿por qué nos descoloca tanto, no? Y hay un momento en el que los padres como que discuten por esto y el narrador le dice a la ex esposa, tu hija come pájaros. O sea, como no la reconoce como su propia hija, Sí, sí, sí. se distancia de la situación como diciendo, es por tu culpa, o sea, vos la hiciste así. Claro. Sí, sí, sí. Incluso este hecho como de culparlo como si hubiera creado un monstruo y bueno, este monstruo salió de vos, que sos un monstruo, digamos, como esta cuestión de echar culpas, no voy a decir típica del divorcio porque no pasé por uno, pero me parece, ¿no? Como que es una dinámica esta de la etapa de peleas que puede generar una separación. Y cuando uno se pone a pensar, no hay nada ilegal, es decir, Sara no está quebrantando la ley y tampoco está, como dice el papá, interrumpiendo su vida, digamos, o realizando una actividad que implique que se tengan que tomar medidas mayores como llevarlo a un médico, es decir, está comiendo animales, como todos los que no somos vegetarianos hacemos, solo que lo turbio es que lo come vivo y que hay una descripción muy turbia de ese momento, porque cuando presenciamos, ¿no? La primera vez, o sea, tanto el papá como el narrador, como nosotros lectores, ¿no? Leemos por primera vez cuando Sara come el pájaro, se le quedan todas las plumas y la sangre del pájaro pegados a la barbilla y a los dientes, y ella sonríe. O sea, Y se le ve la sangre. Y se le ve la sangre, tal cual. O sea, es como esa descripción, digamos. No es que tenemos a una Sara que se trae un platito, un individual, un vasito de agua y corta un pedacito de pájaro. Que se lo mete entero en la boca. O sea, ¿se entiende el concepto? Pero también aparte, como el padre en un momento se pregunta, dice, Sí. bueno, ¿qué es ese tirán? Y me parece que también es esa curiosidad Sí. que lo perturba él mismo, como decir, bueno, yo también me podría comer un pájaro vivo si quisiera. Y incluso quizás tengo el impulso de hacerlo. No Claro. lo hago, pero podría. A mí me hace acordar también a todos estos pensamientos intrusivos que nosotros tenemos en el día a día, como bueno, de repente yo voy por la calle y ¿qué me detiene? Agarrar una paloma y darle un mordisco, tipo, nada, o sea, es como que uno no lo hace porque se considera como sano mentalmente, pero es como que también está toda esa opresión de que, bueno, el que hace algo distinto porque es turbio, es como, estás loco, digamos. Como me parece que Samantha juega mucho con esto, ¿no? Como la primera reacción de un lector y lo que intenta reflejar en el padre es como, esta chica tiene que ir al psiquiátrico, pero al fin y al cabo es como que está haciendo algo... Sí, no es malo. No está matando a nadie, digamos. Bueno, sí, a los pájaros. Bueno, sí. Y después la otra cuestión que aparece es esto del atavismo, que creo que lo hemos mencionado con Mariana Enríquez,
pero que bueno, básicamente es cuando aparecen genes de antepasados, ¿no? No de, bueno, yo soy morocha y mis abuelos eran colorados, sino de, por ejemplo, cuando hay gente que tiene como un huesito de más en la columna claro, y es sí, como una colita, y eso viene como de cuando éramos monos, por ejemplo. Sí. Y eso como inconscientemente nos genera muchísimo miedo porque sería como, bueno, involucionar, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en Lovecraft, aparece muchísimo como este miedo de volver al agua, volver a ser un bicho, un pulpo. Y también me parece que es un poco eso, como de, bueno, si comemos animales crudos, somos como nuestros antepasados, ¿no? Cuando Tal nos cual. había inventado el fuego. Y me parece que también nos perturba mucho cuando tenemos mascotas. No sé si les ha pasado de que su perrito o su gatito les traiga de regalo Real. una presa, pero hay mucha gente que le pasa esto, como que les traen pájaros muertos y cosas así. Y uno dice como, pero si este es mi animal doméstico, que yo duermo todas las noches con él y de repente va y se caza una paloma. Claro, como, ¿cómo puede hacer algo tan salvaje? O sea, como no lo puedes concebir. claro, pero me parece que es todo un debate filosófico que obviamente no vamos a meternos porque sería demasiado complejo, ¿no? Hablar de todo esto de lo crudo y lo cocido y demás. Pero es como, si uno se pone realmente a reflexionar sobre eso, es muy delgada la línea entre cazo un animal y me lo como crudo y compro un animal en la carnicería y lo meto al horno con papas y batatas. O sea, Sí, que también incluso ahora como que se está considerando eso como algo muy primitivo, ¿no? Como... claro, es que sí, o sea, como que si uno se pone a pensar, sí, tal cual, tiene sentido. Pero uno como que lo oculta, ¿no? Como que lo traga y lo oculta. Y otra cosa perturbadora de Sara es que, bueno, esto de que siempre está sentada como muy rígida, con las manos en las rodillas, pero además siempre mira para afuera, siempre está mirando el jardín. Y el padre se pregunta, ¿pero qué está mirando? Y le dice, como no querés salir, te llevo una silla, vamos afuera. Y ella no quiere, pero se la pasa mirando para afuera. Y eso también como que resulta súper perturbador porque uno piensa, bueno, es que se siente encerrada. Y entonces, como pensamos en el pájaro en la jaula, podemos pensar que Claro. está Sara también atrapada en esta casa. Y entonces, o sea, para mí se resignifica este diálogo que tiene con el padre cuando él le dice, Sara, comes pájaros. Y ella le dice, vos también. Me parece que hay como diciéndole también, como en se pone en esta posición de yo soy el pájaro, en esta familia, me están comiendo viva, ¿no? Exacto, sí, como no puedo salir de la lógica de ustedes dos o de la lógica en la que me metieron desde que se empezaron a pelear, ¿no? Y bueno, iría en juego con esto que decíamos al principio de que ella quizá quedó estancada en una etapa que le generó un trauma muy grande, un dolor que no pudo superar y que esta es su manera de procesarlo, digamos, y que quizá espera de sus padres comprensión. Y no, por ejemplo, que la madre la abandone, ¿no? Porque hay un momento en el cuento en el que obviamente la madre lo obliga al papá a llevarse a Sara a vivir a su casa y Silvia, ¿no? Que es la mamá, empieza a ser quien se encarga de suplir a Sara de pájaros, pero en algún momento se borra completamente con el argumento de que estaba enferma y qué sé yo, y después nunca aparece. Y es como que es el papá finalmente quien termina aceptándolo, forzado, ¿no? Después de intentar solucionarlo. Y es lo que quizás Sara estaba buscando desde un principio, ¿no? Como, bueno, que la entiendan y que no la sigan juzgando o encerrando. Sí, por eso también planteábamos, bueno, si es un final feliz. Sí, tal cual. Porque extrañamente cuando el papá va y compra finalmente un pájaro y se lo da a Sara, es como que después él dice, bueno, ya me siento mejor. Como que venía todo preocupado y dándose manija por esta cuestión de si iba a conseguir comida para Sara, si iba a tener que ser él el que lo iba a hacer. Y finalmente cuando sucede es como que se da cuenta de que en realidad es lo que tenía que hacer él porque es el padre y como que Tal tiene cual. que cuidar a la hija, ¿no? Sí, como bueno, es mi rol, y me parece que el final tiene como una especie de satisfacción, ¿no? Para el lector, como que uno en la lógica perturbadora, como que se termina medio encariñando o entendiendo a Sara y entendiendo que quizá, bueno, al menos raros o traumados o lo que sea, bueno, al menos hay dos personajes que terminan conviviendo amigablemente, cada uno con sus cosas, como con sus manías, pero... Sus manías, come paja. Bueno, pero al menos como que están juntos, ¿no? Como bueno, al principio del cuento teníamos una familia muy disfuncional y al final como que da la sensación de que al menos padre e hija arman un tipo de vínculo. Y Silvia, ella le había recriminado al exmarido, le dice como, esto es porque vos nunca le prestas atención. Claro, sí, daddy issues. Ella dijo daddy issues. A mí una cosa que siempre me llamó mucho la atención de este cuento es que si uno tuviera que elegir como, bueno, algo que quizá no se explica y que uno podría otorgarle como el título de irreal,
es que cuando Sara no come pájaros, empieza como a marchitarse de alguna manera, ¿no? Como pierde el color, se le chupa, ¿no?, la cara, está como muy taciturna. Y cuando come pájaros, al contrario, está como en su prime. Y como que yo no sé por qué en mi mente lo relaciono con un vampiro. O sea, en mi mente Sara es como vampiro, pero en vez de chupar sangre, come pájaros. Como, no sé, ¿qué pensás? Sí, es raro porque nunca dicen por qué no come otra comida. Porque, Exacto. no sé, por ejemplo, digo, uno puede como tener una comida favorita, Sí, pero sí. no, por más de que no la consigas, puedes comer otra cosa, ¿no? No, y además, ella no, es como solo claro. pájaros. De hecho, el padre intenta darle otra comida y uno... Es como cuando a los perros no les gusta el alimento y uno dice, bueno, después de 3 días de que solo vea el alimento, lo va a comer porque tiene hambre. Y bueno, Sara no. O sea, en ningún momento come la comida que le hace el papá porque solo come pájaros. Y como por eso me hace a mí pensar en los vampiros, porque es como, bueno, los vampiros no pueden físicamente comer otra cosa, ¿no? Y siempre está como esta idea de que los rejuvenece o les da energía el tema de la sangre. Y bueno, esta idea de Sara, ¿no?, como mostrando los colmillos me hace acordar mucho a eso. Así que bueno, si lo leen me cuentan si a ustedes les hizo acordar también. Sara vampiro. Sara vampiro. Question mark.